¿sí? A fin de poder seguir aprendiendo respecto de las profecías, ¿sí? Que el Señor nos ha podido, pues obviamente, sí, dar a conocer a través del libro de Revelaciones. Apocalipsis capítulo número 13, el último libro de la Biblia. Vamos por favor a tener ahí una lectura para poder introducirnos en el estudio, del cual ya algo se ha dado desde el verso número 1 sobre todo. Sí, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 2. Sí, del verso 1 al 2. Esperemos ir avanzando poco a poco. Mi intención no es correr en el estudio de Apocalipsis, sino que lo que vayamos viendo sí quede bien establecido en nuestro corazón y en nuestro entendimiento también. Lo tenemos, Apocalipsis capítulo número 13. Si leemos su palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Todos el verso número 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande, también dice aquí, grande autoridad. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una pequeña oración antes de dar inicio a esta enseñanza. Amado Dios, gracias nuevamente por esta oportunidad, la cual obviamente, Señor, usted nos favorece de una manera muy especial. Pedimos, Señor, que sea tu misericordia manifestándose de una manera grande en medio de cada uno de tus hijos en esta noche. Acelera, oh Dios, como siempre te lo hemos pedido, los pasos de tu pueblo para que podamos todos poder recibir la enseñanza y crecer obviamente de manera uniforme, que nadie lleve más ni menos, como lo hacían con el maná, ¿sí? Sin importar qué cantidad de porción tomaban, Señor, cada alimento alcanzaba para toda la familia, para cada persona. Señor, así también tu palabra pueda a todos darnos el crecimiento uniforme, para que todos también, obviamente, Señor, te conozcamos y nos dispongamos para poderla aplicar como forma de vida, Señor amado, en este mundo, en esta tierra, en nuestros hogares, en todo nuestro ámbito laboral, académico, Señor amado, del cual usted pues nos tenga la dicha de poder desarrollarnos. Espíritu Santo, habla a las necesidades espirituales. Siempre te lo hemos, Padre, pedido, sin importar que estemos estudiando hechos del porvenir o situaciones que ya hayan acontecido en el pasado. Tu palabra siempre es viva, Señor amado, es eficaz y es espíritu, y siempre tendrá algo, oh Dios amado, en nuestro corazón que podernos proveer. En tus manos, pues, oh Dios, Padre, nos depositamos, y que esa misericordia tuya, Señor amado, se manifieste de una manera poderosa y misericordiosa sobre la vida de cada uno, oh Dios, de tus hijos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queriendo hacer un pequeño recordatorio, una pequeña remembranza, ¿sí? Respecto del estudio sobre todo de este capítulo en particular, debemos considerar, mis amados hermanos, que Apocalipsis capítulo 13 está de una manera estrecha concadenada con el libro de Daniel capítulo número 7. De hecho, si no tuviéramos Daniel capítulo 7, quedaríamos nosotros con grandes vacíos en cuanto al entender de lo que la profecía bíblica, sobre todo del Apocalipsis 13, nos hace saber. Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, insisto, están estrechamente relacionados. Todo ello, mi amado, en el Señor, pues tenemos que considerarlo para poder adentrarnos dentro del estudio de este capítulo. Insisto, esto ya se ha analizado sobre todo en el capítulo 13, verso primero. Se ha hecho ya las debidas identificaciones
de lo que representan los cuernos, bueno, representa en sí mismo la bestia, es lo que representa también, como lo dice allí la Escritura, las 7 cabezas, y en parte se ha visto algo acerca de los 10 cuernos. Hoy vamos a tratar de complementar el estudio, sí, que ya se inició el domingo anterior, para ir robusteciendo la enseñanza. Insisto, mi interés es poder ver a través de la Escritura, no en el correr de ella, sino más bien en el análisis que tengamos que obviamente considerar para una mejor comprensión de este precioso libro. Ahora, desde el capítulo número 13 en adelante, como sí se lo dijo la semana pasada, dado los desarrollos o el desarrollo de la acción propiamente, ¿sí?, de lo que es la aparición de la bestia, la aparición, hermano, del falso profeta, la aparición del anticristo, se va a llevar a cabo a raíz de estos eventos, ¿sí?, del futuro, del capítulo 13. Desde aquí en adelante, amado, todo lo que veremos o todo lo que estudiaremos en Dios tendrá una estrecha relación con esos eventos que la iglesia, diríamos en fe, no desea pasar. Sí, que es obviamente el periodo de la gran tribulación. Ahora, volviendo al texto, mi querido hermano, quisiera nuevamente, pues, y sí le voy a pedir que tenga ya de antemano, tenga Daniel capítulo 7 como que entre dedos, ¿sí?, allí, para que podamos ir manejando ese mismo texto juntamente con el libro de Apocalipsis capítulo número 13. Veamos si creo que volvemos acá con esto. Para que le haga la presentación. Perfecto, listo. Ahora, en Daniel, sí, capítulo 7, recuerden, ténganlo abierto para poder irlo cotejando con el libro del Apocalipsis, sí, Daniel capítulo número 7. Déjenlo abierto para poder aquí, amado, ir considerando sí, las debidas referencias bíblicas. Ya en Daniel capítulo 7 voy a hacer simplemente una remembranza, un recordatorio. En Daniel capítulo 7, mi amado, Dios le da a conocer por medio de una visión al profeta Daniel acontecimientos obviamente que se habrían de desarrollar en 2 aspectos. El primero, en el área de la historia, ¿sí?, a través del desarrollo histórico, y el otro a través, ¿sí?, del cumplimiento apocalíptico o profético para los últimos tiempos. Los mensajes que recibiría Daniel en parte los comprendería, y en otras partes, mi amado, el mismo Daniel, si se le dice de parte de Dios a Daniel que lo que él quisiera saber está todavía para él sellado, está todavía para él oculto, y que serán cosas que tendrán cumplimiento en el tiempo del fin, es decir, en los tiempos ya que nosotros hemos alcanzado, y que por misericordia de Dios todavía, mi amado, el Señor nos ha permitido de una u otra forma alcanzar en estos tiempos redención, sin obviamente que todavía aparezca, como lo dirá también Tesalonicenses, aquel inicuo, aquel anticristo que vendrá obviamente a desencadenar todos, sí, no solamente todos los males para el hombre, sino también todos los juicios de Dios que se llevarán a cabo con la aparición de este, si diríamos, de este ser. Ahora, en Daniel capítulo 7, quisiera leerlo, ¿sí?, en los primeros versículos, solo para, insisto, recordar lo que ya se anunciaba desde el domingo pasado. Dice, versículo número 2, esta profecía o esta revelación fue dada cuando Nabucodonosor era, llamado, el monarca o era el rey en Babilonia. Dice el Señor, miraba yo, dice el verso 2, Daniel, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían, dice allí, en el gran mar, y 4 bestias grandes, dice allí, y diferentes la una de la otra, subían, dice allí, ¿de entre dónde subían? Subían del mar. Mi amado, leyendo aquello y volviendo al libro de Apocalipsis, capítulo número 13, recuerde que vamos a manejar de manera dual estos aspectos. En Daniel capítulo número 13 no se habla estrictamente de 4 bestias, sino que se habla de 7
de 7 cabezas. Por una sencilla razón. Esto tiene, insisto, estrecha relación. Daniel observa, mi amado, diríamos, su acontecer desde el momento de su época, su tiempo. Él estaba, mi amado, dentro del, diríamos así, del tiempo del reino de Nabucodonosor y por ende del imperio babilónico. Así, a Daniel se le muestra prácticamente desde su, diríamos, desde su año, desde su tiempo en el porvenir de lo que Dios obviamente le va a hacer reconocer. Pero en Apocalipsis 13, mi amado, se considera no necesariamente desde los tiempos de Daniel, sino que se va aún mucho más atrás. Por eso aparecerán, diríamos, 3 reinos más que en Daniel obviamente no se lo hace alusivo por no ser trascendental para la época de Daniel como tal, pero sí para nosotros como iglesia, para ubicarnos a lo largo de toda la cronología del tiempo. Para Daniel fue desde su tiempo en adelante, para la iglesia lo será desde el inicio en adelante. No sé si me hago entender de manera práctica y sencilla con estas palabras. Dicho de otra forma, sí me gusta siempre recalcar pedagógicamente de pronto aspectos de ejemplos para que quede claro. Sí, es como que si alguien te dijera aquí y ahora que me cuentes la historia de tu familia. Y posiblemente tú me la logres contar por tu vivencia, desde que tienes memoria en adelante. Pero si yo le pido 30 años después a alguien que investigue acerca de tu familia, posiblemente me recabe información no a partir de mí, sino a partir de mi tatarabuelo. ¿Sí? Es decir, él hurgará y buscará mayores datos de manera más profunda para poder tener no solamente, diríamos, a partir de mi nacimiento, la historia de mi familia, sino a partir posiblemente de mis antepasados. Entonces, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, tiene como intención especial, sin tratar de ubicar a la iglesia, es decir, a nosotros, a los gentiles sobre todo, a los gentiles, vamos a tratarlo de ubicar en la cronología de todo el tiempo. Mientras que Daniel, siendo un hombre entendido porque era hebreo, era judío, solo se le da la revelación desde su tiempo en adelante. Tanto así, mi amado, que si se considera o se contrasta las 4 bestias que se le logra hacer ver a Daniel, estas tienen que ver, mi amado hermano, tal cual como lo dirá la Escritura. Si volvemos rápidamente, por favor, a Daniel capítulo número 7, se le hará ver, mi amado hermano, 4 bestias. Una de ellas, la primera, tendrá semejanza, como lo dice la Escritura. Si la primera era semejante a un león, luego, también se le dirá que tendría ese león tendría ciertas características particulares. Tendría, dice allí, alas como de águila. Pero en el verso 5 cambia de bestia y se le hace ver un segundo ser, pero parecido o semejante a un oso. ¿Sí? Asimismo, mi amado hermano, ese oso tiene una particularidad como la tendría el león. Este oso tiene entre sus fauces tres costillas, ¿sí? Las cuales al parecer las está desmenuzando. Luego, mi amado hermano, en el versículo, si vamos un poquito más adelante, en el versículo 6 se hace ver otra bestia, según lo puede apreciar Daniel, el cual tiene apariencia de leopardo. Amén. Sí. Y por último, una 4ª bestia, mi amado hermano, que pareciera ser que no tiene descripción fija. Simplemente se la hace ver como una bestia con una apariencia indescriptible. Ahora, eso es lo que para Daniel, obviamente, lo recibe como una gran revelación. Pero para el profeta Juan, que es donde estamos ya nosotros analizando Apocalipsis, mi amado, simplemente se los sintetiza como 7 cabezas. Donde cada cabeza representará, al igual que a lo que se le muestra a Daniel, representará también, diríamos, un animal representado por cada cabeza, pero todo tiene un mismo cuerpo. Es decir, que para Daniel,
primera bestia representaba el imperio babilónico, que es aquella semejanza como de un león. Sí, luego de eso, mi amado, para Daniel se le representa otro imperio que aplastaría el imperio babilónico. Eso vendría a ser el imperio medo-persa. Sí, ese imperio, mi amado, subyugó al imperio babilónico en un solo día, lo tiró abajo. Sí, lo conquistó de una manera sorpresiva. Luego de eso se levantaría el imperio greco, sí, es decir, el imperio de Grecia. Allí con a la cabeza, ¿se acuerda usted de ese personaje? Con Carlomagno, ¿sí? O Alejandro Magno, ¿sí? Mi amado hermano, arrasaría con el imperio medo-persa y se volvería un conquistador prácticamente casi que mundial. Luego, mi amado, de ese surgimiento, Alejandro Magno muere de una manera muy sorpresiva, temprana, ¿sí? No pasaría más allá de sus 30 años de edad. Y, mi amado hermano, se levantaría un nuevo imperio, ¿sí? A raíz de 4 de sus grandes generales. Y allí surgirá, mi amado, el imperio romano. Amén. Esas serían las 4 bestias de las cuales se le hace ver a Daniel. Pero a Juan retrocede un poco más y se le hace ver desde el imperio egipcio. Sí, desde el imperio egipcio. Luego de allí vendrá el imperio asirio y se le sumará los 4 imperios que se le muestra ¿a quién? A Daniel. Pero con una particularidad. Que esos imperios, mi amado hermano, sí tendrán luego una aparición, obviamente, de un reinado de donde surgirá como parte, diríamos, destacable, sí, el gran imperio del anticristo. Sí, y allí se sumarán las 7 cabezas. Ahora bien, cuando retomamos el libro, pues, de Apocalipsis, capítulo número 13, veamos si lo pueden poner como presentación de diapositivas, ¿sí? Para poder dar seguimiento a las imágenes. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo número 13, algo sí les voy a pedir a mis santos hermanos. Si va apareciendo alguna duda, sienta la libertad de poder, sin preguntar, que yo tendré también la responsabilidad de poderle responder. Claro, siempre y cuando vayamos unidos con el tema. Cuidado, me va a hablar de otras cosas que no tengan nada que ver con la secuencia del estudio de Apocalipsis capítulo 13. Ahora, volviendo, mi amado hermano, a ese texto, nos dice el Señor, versículo 1: me paré sobre la arena, dice allí. ¿De qué se paró, mi amado? Se paró, dice allí, sobre la arena del mar. Y vi subir del mar. ¿Qué cosa vio subir del mar? Vio subir, dice la Escritura, una bestia que tenía 7 cabezas, tal cual como se ve ya en la gráfica, y también 10 cuernos. Y en sus cuernos, luego de esto, ¿qué cosa, mi amado hermano, se logra considerar allí? Sí, 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, rápidamente identifiquemos los participantes dentro de este versículo primero. Mi amado, dice la Escritura que él se paró sobre la arena del mar, y del mar vio subir una bestia. Ahora, ¿qué representa el mar en esta porción bíblica? Si usted me acompaña, mi querido hermano, y esto lo hemos visto en Apocalipsis 17, verso 1 al 2, mira que me estoy tomando un poquito el detalle de recordar versos pasados, ¿sí? En Apocalipsis capítulo número 17, mi querido hermano, mira lo que nos dice también ese texto. ¿Lo tiene? Versículo número 1 al 2. ¿Lo encontró, mi querido hermano? Vino, dice allí, verso 1 al 2. No voy a explicar esto, solo voy a leerlo y asociarlo. ¿Sí? Cuando lleguemos a explicar el 17, ahí entraremos sin grandes detalles. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra quién, contra la gran ramera, la que está, dice allí, ojo, la que está sentada. ¿Dónde está sentada? Sobre muchas aguas. Es decir, que es como que si estuviese sentada sobre el mar.
sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, y aquí explica a qué se refieren esas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino, dice allí, de su fornicación, mi amado hermano. Adicionalmente, se avanza el verso número 8, en el mismo contexto, dice, del mismo capítulo 17, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y aquí, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a esa bestia que era, no es y será. Mi amado, ese mar del cual se habla en Apocalipsis 13 son los moradores de la tierra, sin importar qué jerarquía, qué estatus puedan llegar a tener. Mi amado, la bestia o el reino que se levantará o el poder que se levantará, ¿sí? En la revelación, ¿sí? Dada a conocer para Juan en Apocalipsis 13, claro, se levanta de entre la misma, ¿sí? Moradores de la tierra. Esta bestia no aparecerá, diríamos, ¿sí? Desde el abismo, como posiblemente sí se lo veyó en los estudios de la apertura tanto de sellos como el sonar de las trompetas. Mi amado, esta bestia se levantará, o este poder, este imperio se levantará de entre los hombres, ¿sí? De allí que se suele decir, mi amado hermano, que el anticristo tendrá forma humana como cualquiera de nosotros. ¿Sí? No pretenda de pronto creer lo que Hollywood nos ha vendido. ¿Qué es lo que nos ha vendido Hollywood respecto de la aparición del anticristo? De que posiblemente Satanás se valga de pronto de alguien para con ella coexistir, y ahí nacerá, ¿sí? Un ser llamado diabólico y que tiene en su cabeza tres seres impregnados allí. Usted creo que se ha visto películas como La Profecía, eso lo dieron hasta en saga, lo dieron con 3 partes allí. Cosa que la gente al ver esto decía, ay, así va a venir el anticristo. Claro, insisto, eso es lo que Hollywood ha querido de pronto implantar en la mente de los que se prestan obviamente para ver este tipo de películas. Pero, mi amado, este surgimiento sí es muy diferente o muy distinto de lo que se quisiera en ese sentido representar. Por otro lado, mi querido hermano, en Daniel, capítulo número 7, verso 2, le dije que íbamos a manejar, ¿sí? este libro de manera dual con Apocalipsis. ¿Sí? Dice la Escritura, ¿sí? Respecto de cómo se inicia la visión de Daniel, cómo, mi amado, ¿sí? Lo puede llegar a ver Daniel antes de la aparición de las bestias que él va a ver. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí 4 vientos del cielo que combatían, ¿en dónde? ¿En dónde? En el gran mar. Y cuando habla de 4 vientos, habla justamente de esa, digamos, de ese inicio de poder empezar 4 imperios. Pero que obviamente no pelearon posiblemente para estar juntos al unísono todos, sino que, sí, llamado dentro del cumplimiento de la profecía, se levantaría un imperio, perecería y se levantaría otro, perecería y se levantaría otro, y así hasta llegar al cuarto. Pero todo esto se ocurre o surge en el gran mar. Llamado, los imperios de los que se ha mencionado han sido surgimientos de grandes poderes mundiales. Sí, esos poderes, mi amado, han sido obviamente, si diríamos, gestados por los hombres, los seres humanos. Sí, los habitantes de esta tierra son los que nos hemos prestado para seguir líderes y obviamente dar la vida, si fuera posible, para cumplir propósitos por esos líderes. ¿Qué podríamos decir, mi amado hermano, sin ir tan lejos, hoy por hoy que estamos viviendo? Sí, una guerra, claro, a la distancia, pero guerra allá en la región europea.
Mira cómo la gente se presta de pronto para poder respaldar a un hombre, sí, que tiene poder, para ir a meterse en una nación y prácticamente devastarla, solo por intereses, porque no hay otra motivación de aquello. Mi querido hermano, los hombres son seguidores de hombres, es lo que quiero decir. Por otro lado, cuando avanzamos en Apocalipsis capítulo número 13, verso 1, esta bestia tiene 7 cabezas y ya la hemos identificado. Cada cabeza es un imperio que se ha levantado a lo largo del tiempo. ¿Sí? Egipto, el pueblo asirio, el pueblo babilónico, medo-persa, Grecia, ¿sí? El pueblo romano. Y por último, la última bestia indescriptible será el imperio del anticristo. Ahora bien, mi querido hermano, estas cabezas al final dice que manifiestan o tienen a su haber 10 cuernos. Algo especial para poder, diríamos, ubicarnos dentro de la cronología de los tiempos, mi amado, es que el imperio romano, siendo el penúltimo de los imperios, este imperio, a diferencia de los otros, no ha sido derrotado. Este imperio no fue como el imperio babilónico, que fue aplastado por el imperio medo-persa. Y viceversa, mi amado hermano, el imperio medo-persa fue aplastado por el ejército de Alejandro Magno. Y a su vez, el imperio de Alejandro Magno, con sus 4 generales a la cabeza, fue destruido por el imperio romano. Pero ¿quién destruyó al imperio romano? No hubo un imperio que se levantase como para poder ponerle, diríamos, el pie en el cuello y decir, yo lo conquisté. El imperio romano fue un imperio que se ha ido desvaneciendo a través del tiempo. Hay algo, mi amado, especial que sí quisiéramos de pronto no pasar por alto. Así como se ha establecido para el tiempo del fin 2 periodos de 3 años y medio para poder desarrollar en ese periodo, sin tanto la aparición del anticristo y esa posible monarquía, por decirlo de alguna forma, de tranquilidad, de paz y de unidad. Luego en el segundo periodo de esos últimos 3 años y medio, entonces se le sacará la máscara a esta oveja disfrazada de lobo, y obviamente, mi amado, se van a desencadenar juicios terribles y tremendos. Mi amado, esos 1260 días de los que siempre se habla en la Biblia, hay quienes lo asocian de manera histórica con los 1260 años también, a día por año, ¿sí? Llamado 1260 años de lo que duró el Imperio Romano luego de su, diríamos así, de su aparición. Estas 10, como lo dice la Escritura en el versículo número 1, estos 10 cuernos, hay quienes los han asociado en la historia con las 10 tribus bárbaras que terminaron de a poco, diríamos, aplastando o ahogando, sería creo el término más apropiado, ahogando al Imperio Romano. ¿A qué me refiero? Si ha traído papel y pluma, le ruego por favor que se disponga a apuntar. Sí, porque aquí hay un dato histórico muy, pero muy importante. Voy a detallar en este momento, ¿sí?, las 10 tribus que se levantaron, ojo, ¿sí?, conocidos como los bárbaros, porque eran considerados como indoctos, como gente ignorante, gente del vulgo, pero que con su insistencia dentro de lo que fue, diríamos, el asedio, porque Roma fue tan grande como imperio, que se le hizo, a través de los años, se le hizo imposible tratar de salvaguardar todos sus límites que había conquistado. Y dentro de esos 10, diríamos, tribus que fueron considerados como los bárbaros, están los siguientes. 1, y disculpe si de pronto no se entiende muy bien los nombres, pero así se los lee. Los godos. Godos, tal cual como lo oye, trate de escribirlos. Los godos. ¿Tenemos? Segundo, los francos. Tercero, los suevos, con B pequeña, suevos. ¿Sí?
Cuarto, los porcundios. ¿Sí? ¿Sí? Burgundios. Quinto, ¿sí? Los anglos. Sexto. ¿Sí? ¿Todo bien? 1, 2, 3, 4, sí. Los sajones. Sajones con J. ¿Sí? Séptimo, los vándalos con B pequeña. Octavo, los unos con H, unos. Noveno, los alanos, alanos. Y por último, décimo, los germanos. Los germanos. Estas 10 comunidades, por decirlo de alguna forma, pueblos, considerados todos ellos como los bárbaros, fueron que a lo largo de los 1260 años de la existencia de Roma, fueron ahogando, fueron a su vez aplastando y recuperando territorios que habían sido conquistados por Roma. Ahora, bien se podría decir, no digo que lo es, pero bien se podría decir que estos 10 cuernos, mi amado hermano, son sí, considerados como, diríamos, el surgimiento de estos, digamos así, de estos pueblos o naciones que, claro, hoy por hoy ya nada tienen que ver sí, con estos nombres antiguos, pero que han sido reemplazados por naciones en la actualidad. Solo como para citar ejemplos, nada más. Por ejemplo, si los suevos, si ellos los apuntó usted, ¿verdad? Son la actual Portugal, la nación de Portugal. Los visigodos son los españoles, la nación de España. Si los sajones o anglosajones, como algunos también lo dicen, es la tan reconocida Inglaterra. Los francos, Francia. ¿Sí? Los germanos, el pueblo alemán. ¿Sí? Bueno, esto como para darle sí, entre algunos. ¿Sí? Obviamente, muchas de estas naciones o de estos pueblos hoy por hoy podrían tener otro tipo de nombres. Pero sin embargo, mi querido hermano, estas 10, como se lo denomina en la escritura, estas 10 apariciones de cuernos sobre la cabeza de esta gran bestia, mi amado, todo tiene un solo gestor. Todo tiene un solo, diríamos, una sola ancla en la que descansa esta gran bestia con sus 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuál es ese gestor? El dragón escarlata. ¿A qué me refiero? Al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Acompáñenme por favor. Apocalipsis capítulo número 12. Lo tenemos. Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 3. ¿Qué dice el Señor? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Sí? ¿Quién es ese dragón escarlata? Yo ya di hasta la referencia bíblica. Es el diablo, o también conocido como Satanás, o la serpiente antigua, del cual se lo menciona y se lo describe de manera muy textual en el mismo libro de Apocalipsis. Si usted viene conmigo, mi amado hermano, acompáñeme por favor. Sí, veamos qué nos dice el Señor. Libro de Apocalipsis, déjenme ubicarlo, y esta referencia hasta allá la tenía ya hasta guardada. Nos dice aquí el Señor. Aquí vamos a poner, sí. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 20, verso número 2, ¿qué le dice el Señor allí? Solo como para hacer la asociación de este dragón, que luego se le da su significado en Apocalipsis 20, verso 2. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 20, verso 2. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua, son simplemente adjetivos, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron también arrojados con él. Mi amado, esta bestia tiene un gestor. Sí, es Satanás, el gran dragón escarlata que se narra en Apocalipsis capítulo número 12. Volviendo al texto, mi amado, de Apocalipsis capítulo número 13, verso 1 en la parte final nos dice, y sobre sus cabezas, ¿qué es lo que tienen? Dice que tienen 10 cuernos, que ya los hemos visto, lo hemos tratado de cotejar, sí, haciendo referencia de manera histórica con estos pueblos bárbaros, que le hemos dado obviamente el nombre a cada uno de ellos, pero que en la actualidad están representadas por países que se podría decir que están unidas en la gran Unión Europea. Amén. En esa Unión Europea, amado, diríamos, están los vivos reflejos de lo que un día para el Imperio Romano fueron, sí, en ese sentido, sí, reconocidos como los bárbaros. Sí, hoy por hoy son parte de la Unión Europea. Ahora, en Apocalipsis 13, versículo número 1, se nos dice todavía aún más. Y en sus cuernos tienen 10 diademas, es decir, tienen 10 coronas. Ya que el término diadema, mi amado hermano, dentro de este contexto del estudio, la diadema también se la puede identificar en el idioma griego como coronas reales. El término diadema en griego es diadma. Y ese término diadma significa, traducido al español, corona real. Es decir, que estos 10 cuernos, mi amado, si son reyes o monarcas de gran poder y autoridad que tienen sobre sí, mi amado, diríamos, influencia no solamente política, sino también militar, por su jerarquía que le ha sido otorgada. Ya se decía, mi amado, en el estudio del domingo pasado, que ese poder y esa autoridad bien se la puede dar Satanás a quien él quiera. ¿Se acuerda usted de la tentación que se decía, sí, el domingo pasado, cuando Jesús en el desierto fue provocado por Satanás? Él le ofreció para que sea adorado todos los reinos del mundo. Y no solo los reinos, sino el poder y la gloria de ellos. Pues ese poder, mi amado, será otorgado por el gran dragón a la bestia, de la cual se la ha podido ver en plena acción a través de los imperios que se ha mencionado y a través de las naciones que actualmente reclaman para sí autoridad. Esas coronas o esas diademas, sí, sin embargo, son, como lo dice la Escritura, una blasfemia. ¿Por qué? Mi amado, porque en el plan original de Dios, Dios nunca hizo al hombre para que se gobernase a sí mismo. En el plan original de Dios, Dios hizo al hombre para que el hombre sea gobernado por su Creador. Amén. La teocracia, nos guste o no, es la fórmula implantada por Dios en su estado original a fin de que sea el hombre un ser, mi amado hermano, que esté bajo el dominio de Dios. Es por eso que todo diríamos, desarrollo cronológico y apocalíptico, mi amado, todo esto terminará o concluirá en el gobierno milenial. ¿De quién? ¿De qué? Que no es otra cosa más que Dios gobernando a través de su Hijo a la raza humana. Y aún así, al final de ese periodo, los hombres se rebelarán contra el gobierno de Cristo. Parece una locura. ¿Quién de nosotros hoy por hoy no anhela que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como se la hace en el cielo? ¿Verdad?
Pero aún así, mi amado, el hombre, luego de haber sido gobernado por Cristo, volverá a levantarse, claro, tentado por Satanás, para rebelarse en contra de Jesús, el cual estará rigiendo a las naciones con vara de hierro. Mi querido hermano, cuando vemos este asunto de la blasfemia, ¿de qué estamos hablando? Cuando se habla de un hombre blasfemio, amado, se habla en término griego, porque de ahí surgen las palabras del Apocalipsis. Se utiliza el término dice aquí blasfemia. Y significa, este término blasfemia, significa injurias o calumnias. Injurias o calumnias. Ahora, eso es el término propiamente del significado, pero bajo la óptica bíblica, ¿qué cosa es una blasfemia? Es todo lo que se podría, mi amado hermano, si diríamos decir de Dios, pero sobre mí. A eso se lo considera una blasfemia bíblica. Decir de Dios, pero hacia mí. Ejemplos respecto de esto. Acompáñame, por favor. Quiero tomar dos citas bíblicas para que quede bien remarcado esta parte de la enseñanza. Primer punto, venga conmigo, por ejemplo, ¿sí? Y vayamos a la Escritura y mira lo que nos dice en el Evangelio de Juan. Ah, no, perdón. Primero veamos a... Sí, Juan, capítulo 10. Ahí veamos el primer ejemplo de lo que aún para el sistema religioso era considerado una blasfemia. Cuando alguien se atribuía lo de Dios para sí mismo, era una blasfemia. Este es uno de ellos. Juan capítulo 10, verso número 33. Esto recayó sobre Jesús. ¿Ya lo encontró? Solo como para que citar un ejemplo de refuerzo. Dice, respondieron los judíos, a Jesús obviamente, y le dijeron a Jesús, por buena obra no te apedreamos, es decir, no te queremos matar o lapidar porque haces cosas buenas, no, lo queremos hacer por la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Porque tú, siendo hombre, dice allí, ¿qué dice? Te haces Dios. Porque eres siendo hombre, te haces Dios. Ahora, aquí hay algo especial que debemos de considerar. Si quien hubiese hecho buenas obras hubiera sido Pablo, hubiera sido Pedro, hubiera sido usted, no habría problema. Pero si usted o yo me hubiera hecho pasar por Dios, entonces bien hubiera terminado tanto yo como usted siendo apedreado. Pero hay una situación aquí, que Jesús si era Dios. Esa es la gran diferencia. Jesús sí era Dios. Pero claro, ninguno de ellos podía ver en Jesús a Dios mismo revelándose a la humanidad a través de su Hijo. ¿Me entiende? Si alguien, mi amado hermano, si asume la postura de querer ser Dios como hombre, mi amado, automáticamente se le podría catalogar como una blasfemia. Y esto quisiera así cotejarlo dentro de la Escritura, ya que cuando usted, y acompáñeme por favor, cuando usted me acompaña a la carta, por ejemplo, de Efesios, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Dice el Señor, versículo 3 al 4. En el caso de Juan, capítulo número 10, obviamente Jesús era Dios. Y por eso si él decía serlo, llamado, claro, quien no lo conocía pensaba que había blasfemado. Pero, ¿qué nos dirá el Señor respecto del anticristo? Él no es Dios, pero se querrá hacer pasar como Dios. Dice, nadie os engañe, verso 3, según de Tesalonicenses capítulo 2, verso número 3 al 4. ¿Lo tiene? Nadie
nadie os engañe, dice allí, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso lo estudiaremos más adelante cuando se revele el anticristo, pero voy a rescatar esto. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vaya viendo esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y qué curioso, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es una blasfemia. Estos reinos pequeños o cuernos llamados tienen como parte medular algo como denominador común. Todos estos son reinos blasfemos. Reinos blasfemos. ¿A qué otra cosa también se le podría atribuir como blasfemia? No solamente haciéndose pasar por Dios, sino también tomándose atribuciones de Dios. ¿A qué me refiero a las atribuciones de Dios? Mira, hay cosas que solo Dios puede hacer y no usted, solo Dios. Pero, mi amado, ¿a qué me refiero? Venga conmigo a la Biblia. He tratado de hurgar un poquito en la escritura. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, verso 21, mire otra blasfemia. No solamente queriendo hacerme, diríamos, como Dios o queriendo atribuirme cosas de Dios, sino que si acaso tomara esos atributos de Dios y los hago ver como que si son míos, mi amado, cometo blasfemia. Y veamos el ejemplo bíblico para entenderlo. En Lucas 5, verso 21, dice el Espíritu Santo: entonces los escribas, y mira que este conflicto siempre fue religioso, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, eso es pensar mal o con un despropósito. Comenzaron a cavilar diciendo, y eso lo murmuraban entre ellos: ¿quién es este que habla blasfemias? Mira que se lo atribuyen a Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Qué dicen? Sino solo Dios. Allí, mi amado, se vuelve a ver nuevamente en consideración lo que para el sistema religioso en ese entonces era considerado una blasfemia. Atribuirse algo que solo está en la potestad de Dios. ¿Hablando de qué? Del perdón de pecados. Llamado, aquí es donde ha existido posiblemente un debate muy fuerte respecto aún de la iglesia o la religión tradicional. Hay quienes toman las palabras que Jesús le dijo a los discípulos, diciéndole que ellos tenían la facultad de poder remitir pecados. Hay quienes dicen, pero si el Papa, por ejemplo, en libros hechos por autores terrenales, dentro de investigaciones y aparte del catecismo, el catecismo no es posiblemente el librito que usted lo pueda considerar como un folletito. Digamos que el catecismo, en cuanto a su autoría como libro, mi amado, es un libro inclusive más grueso que la Biblia. Es como una enciclopedia. Y dentro de ello, por ejemplo, se hace ver al papado y a quienes obviamente juran lealtad hacia el papado, se les atribuye a todos los ministros la potestad de poder perdonar pecados. Ahora, eso es considerado bíblicamente como una blasfemia, pero nace la duda. Si eso es así, ¿por qué el Señor nos dice a nosotros que debemos de perdonarnos los unos? ¿Y qué cosas nos perdonamos? Y ofensa, supongamos que tu hermano te mintió. La mentira es, ¿qué cosa? Y si Dios dice, perdónalo, ¿cómo entender esto si es o no una blasfemia?
Sencillo. Mi amado, el pecado está seccionado. Lo quiero ver de una manera práctica para que todos me puedan entender. El pecado está seccionado en dos índoles. ¿Sí? En dos índoles. Y se lo voy a poner facilito, como una cruz. En índole vertical, ¿sí?, de arriba hacia abajo, y en índole horizontal. ¿Sí? En línea horizontal y en línea vertical, como una cruz. Cuando el Señor le dijo a Pedro, allá, y si creo que no me equivocaré, si viene conmigo, por ejemplo, rapidito a la Escritura, acompáñeme por favor a la Biblia. En Juan capítulo 20, 23, el Señor le dijo a Pedro, y obviamente se lo decía a todos los discípulos, dice, a quienes, versículo 23, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Ahora, para su consideración, ¿sí?, ¿qué cosa es remitir? Perdonar una ofensa o también liberar de una pena, castigo u obligación. Todo eso implica el término remitir. Perdonar una ofensa o también liberarlo de una pena. Es decir, como al culpable decirle salga, queda libre. A eso también se lo considera como, ¿sí?, como remitir o perdonar, ¿ya? Ahora, cuando el Señor dijo, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, es decir, a quienes ustedes se los perdonen, les serán perdonados. ¿De qué tipo de perdón está hablando Jesús? Vamos con el índole o la tendencia de la que yo les he mencionado. El asunto del poder, ojo, perdonar pecados, se lo puede y se lo debe de ver en dos marquesinas, una de manera vertical y otra de manera horizontal. Y va con lo primero y lo más importante: solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sí? A través de Jesús, los pecados son perdonados por intermedio del sacrificio de la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Dios se vale de eso para extender el perdón a todo ser humano. Mas, sin embargo, mi amado, hay ofensas que no van directo con Dios o para con Dios. Por ejemplo, mi amado, vamos de manera, sigo en la línea vertical. Los pecados que Dios puede perdonar, todos obviamente, pero ¿cuáles son esos pecados? Los que han ofendido directamente a su presencia. Por ejemplo, mi amado, un criminal, un ladrón, alguien que entra a casa, quita propiedades, se lucra de esto, gente que posiblemente está metido en actos de corrupción, personas que asesinan, que quitan la vida, bueno, todo tipo de pecado, adulterio, todo lo demás. Esos pecados, mi amado, no tiene ningún hombre en la tierra potestad de poderlos perdonar. Porque si fuera así, entonces, ¿para qué sirvió Cristo? ¿Verdad? ¿De qué sirvió el sacrificio de esa cruz? Ningún hombre podría decirme a mí, yo cometí adulterio, pastor, y necesito ser libre. Y yo decirle, sí, tus pecados te son perdonados. Eso hacen los sacerdotes. Eso, mi amado, no se puede obtener así. Cristo es el único que puede perdonar pecados. ¿Amén? Pero ¿qué es lo que sí puedo yo perdonar? La ofensa que mi hermano o mi prójimo ha hecho contra mí. De pronto me pasó un billete falso a sabiendas, yo no me di cuenta, fui quise comprar algo, y cuando voy a comprar algo la cajera me dice, oye, este billete es falso, de verdad, bueno, para irse lo devolver a quien me lo dio. No, aquí se queda perforado. Entonces, posiblemente, mi amado, si me tope en breve con esa persona y me diga, o yo le diga, oye, hermano, me diste un billete falso, y él diga, sí, es verdad. De pronto quise que, así como me lo pasaron a mí, te lo pasé a ti, si te lo pasaban a ti, entonces ya todo quedaba subsanado. Digo, pero no, y le cuento el asunto, mira, esto me pasó. Y él me diga a mí, Chañaño, perdóname. Amén. Yo le digo en ese momento, tranquilo, no ha pasado nada, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Sí me entiende, verdad?
Ahí, mi amado, se pone en un marco referencial al perdón, no bajo la línea vertical, sino bajo la línea horizontal, en la que el Señor me dice que yo debo de perdonar las ofensas, sí, a mi prójimo, perdonándonos los unos a los otros. Esas atribuciones que Dios me ha dejado tienen, insisto, tienen una limitación, tienen una demarcación de la cual yo no me puedo pasar, porque de lo contrario estaría cometiendo blasfemia. Mi querido hermano, estos imperios, estos cuernos que se consideran como los 10, ¿verdad? Si me procedo un poquito por ahí. ¿Ya? Tienen, sí, a su haber nombres blasfemos. Es decir, que su poder y su dominio los ha hecho, obviamente, sí, un imperio surgido bajo sí, su propia autoridad, desmereciendo la autoridad que está por encima de ellos. La Biblia dice que no hay reyes, sino aquellos que han sido puestos ¿por quién? Por Dios. Solo Dios puede poner reyes y puede quitarlos también. Y si alguien piensa que por su poder, que por su capacidad y autosuficiencia puede adquirir gobierno, mi amado, pues está totalmente equivocado. Eso es una blasfemia. Porque se va en contra de lo que solo está en la potestad de quién darlo. Dios. ¿Se acuerda usted que el César le dijo a Jesús: ¿no sabes que tengo poder para quitarte la vida o para dejarte ir? Dice, ¿quién? A ver, un ratito le dijo. Él, al decirlo, estaba cometiendo blasfemia. ¿Sí? Él estaba cometiendo, claro, no lo sabía por ignorancia, pero el hecho de que no conozca no nos imputa, mi amado hermano, de responsabilidad. Igual la blasfemia está allí. Mi querido hermano, cuando volvemos a Apocalipsis, capítulo 13, si mira que estamos tratando de dar muy fino cada cosa dentro de este libro para entenderlo y no leerlo por leerlo. Cuando vamos al versículo número 2, la bestia que había visto el apóstol Juan era una amalgama, ¿sí? Es decir, era una mezcla de los imperios que habían sido dados a conocer ¿a quién? A Daniel en el libro del capítulo número 7. Ya que la bestia que había visto, ¿qué dice que forma tenía? Dice allí, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Es decir, que tenía algo parecido en cuanto a su poderío y a su accionar del imperio. ¿Qué imperio es el imperio del leopardo? Del imperio de Grecia. Es decir, de Alejandro Magno. Sus pies como pies de ¿quiénes? De oso. ¿Qué imperio era ese? El imperio medo-persa. ¿Por qué? Por su astucia, por la forma en que trató. Mira, si por algo fue reconocido el imperio medo-persa, fue por ser un imperio que no solamente conquistaba territorios, sino que conquistaba también a través de la culturización pueblos y naciones. Es como para que me entiendas en esta parte, es más o menos como lo que hace la religión islámica. Para ellos, mi amado hermano, sí, lo que como fórmula de estrategia para poder ganar, y ha ganado miles de millones de personas, es tratar de inducir a quien lo conquista sin una nueva forma de vida. Sí, es decir, lo transculturiza, no solamente le hace aprender sus costumbres, sino también su religión. Algo parecido a lo que hacía Babilonia cuando trataba de cambiar la identidad de a quienes conquistaba, cambiándoles ¿qué cosa? Por ejemplo, el nombre. Eso es una estrategia de conquista, porque con eso, si no a ti, por lo menos a tus descendientes, mi amado, ya los hace parte como de su imperio. Esta bestia tiene estas características. Y su boca también era, dice allí, semejante a la boca de un, ¿qué cosa? De un león. ¿A qué otro gobierno o imperio manifestaba esta bestia como león? A Babilonia. Mi amado, y el dragón
Es el mismo que se leía en capítulo número 12, verso número 3, el mismo del que se dice en Apocalipsis 20, verso 2. ¿El dragón quién es? Satanás, el diablo. Llámalo como quieras. Sí, y el dragón le dio su poder, pero también le dio ¿qué cosa? Su trono. Mi amado, esto es importantísimo considerarlo. Porque Satanás lo que hace es cederle, como se podría ver de esta forma, todo su derecho sobre esta gran bestia. Ahora, Satanás es un imitador de primer orden. Así como Dios le dio a su Hijo toda potestad, Satanás se lo dará obviamente a quien gobierne al final todas las naciones, ¿sí? Por su autoría. Él también, mi amado, lo dotará de todos sus privilegios. ¿Para qué? Para que pueda dominar, obviamente, ¿a quién? A todo el mundo. Esto no será sencillo, pero si la Biblia sí me dice a través de qué artilugios lo hará. Ven conmigo a la Escritura, por favor. Acompáñame, por favor. Quisiéramos ir, mi querido hermano, dentro de la Escritura, ver la siguiente referencia. Dice el Señor en el libro de el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Vamos a ver si aparte de esta referencia otra más adicional. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 11 al 12. Verso 11 al 12. ¿Lo tenemos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 11 al 12. ¿Qué nos dice el Señor? Por esto, eso sí, todo está bajo el poderío de Dios o el control de Dios. Dice, por esto Dios les envía, Dios mismo autoriza esto. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean, dice qué cosa, condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y claro, por el contexto bíblico de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, claro, se está hablando de qué personaje. Se está hablando del hombre de pecado, o lo que es semejante, el anticristo. Mi amado, ya que cuando uno va y retrocede un poquito más, por favor, al versículo número 9, ¿qué dice el texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2? Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Pero ¿cómo viene? Simplemente con apariencia. No, dice que viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Allí se ve, pues, mi amado hermano, de manera muy, pero muy precisa, cómo Satanás, sí, no solo, o el dragón, no solamente le dará, diríamos, naciones como gobiernos, sino que también dará todas sus atribuciones, es decir, todos sus poderes, para que éste pueda, con engaños, obviamente, convencer a la raza humana. Hay quienes lo han señalado de manera directa con el, dentro del círculo propio de lo que es la religión. Hay quienes dicen que Roma, pero no como el imperio. Mira, Roma se dividió en dos partes. Sí, luego de que el imperio romano se dividió, ya que hubieron por estrategias militares, ¿sí? Hubo que cambiar la capital de Roma y mandarla luego a Constantinopla. ¿Sí? Llamado Roma se dividió en dos poderes. El poder de Roma fue dentro del poder, digamos, político o militar, y aparte el poder religioso como sin el poder, llamado papal.
Pero tanto en Roma como en Constantinopla, mi amado, sí, se levantaron de allí dos papados. Hay quienes no se despegaron, sí, por el sentimiento guardado con Roma y dijeron, no, el Papa tiene que estar en Roma. Y luego dijeron otros, sí, pero la capital está en Constantinopla. Y se levantó, mi amado, un poder religioso dentro de Constantinopla. Allí es donde se dividió la iglesia de manera, diríamos, histórica en dos. De ahí tenemos un papa romano y un papa ortodoxo. No sé si usted ha podido ver, sobre todo en noticias, para que tiene que ver noticias, amado, sí que la religión ortodoxa también tiene su máximo líder. Ellos utilizan, a diferencia del papado romano, utilizan, mi amado, sí, otro tipo de vestimentas, otro tipo de catedrales, pero ambos manejan la cruz como insignia de autoridad. Tienen un cetro de autoridad. El Papa también tiene un cetro de autoridad que lo hace ver como el vicario de Cristo. El otro lo hace ver como el representante de Dios en la tierra. Esto es algo, obviamente, que está basado no solo en historia, sino también en hechos reales. Todo es cuestión de analizar y estudiar un poquito. Ahora, cuando volvemos, mi amado, al capítulo número 13, vamos a adentrarnos en algo que obviamente, ¿sí?, va a dar pauta a un estudio muy amplio. Y dice el versículo número 3. ¿Lo tiene? Verso 3, ¿pueden leerlo conmigo? ¿Qué nos dice el Señor? Vi una de sus cabezas. Ojo con esto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero claro, al irse en pos de la bestia, ¿a quién realmente están dándole gloria? Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es esa cabeza a la que hacen alusión? Que ha quedado herida de muerte y luego recobrará su fuerza. Eso lo veremos con la ayuda de Dios el próximo día domingo, si el Espíritu Santo nos da vida y nos da la oportunidad de seguir estudiando este libro de Apocalipsis. Amén. Mi amado hermano, esto es fascinante, ya que si me adelanto al decirle algo, sería absurdo de que los hombres se inclinen ante Satanás y le digan, te honramos, amado diablo. Satanás usa a la bestia como plataforma para poder presentar, sí, en este caso, su poder y su autoridad. Es más o menos, por eso se dice de Satanás como el gran imitador de Dios. Así como Jesús dijo, el que me ama a mí, implícitamente, ¿qué cosa? Ama al Padre. El que me recibe a mí, automáticamente recibe al Padre. Claro, eso costó para la religión tradicional aceptarlo. Satanás hará lo mismo. El que adora a la bestia, implícitamente lo adora al dragón. ¿Sí? Y el que acepta, obviamente, a la bestia, acepta al dragón y lo adora. ¿Cómo lo hará? ¿Qué cabeza será esta que será herida como de muerte y podrá ser restaurada y sanada hasta el punto en que las naciones en el mundo, hermano, queden impactadas por ese, digamos, por ese milagro, entre comillas, a fin de seguir en pos de ella? Eso lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo el próximo domingo. Sí, pero si Dios nos ha podido hablar hasta el momento, bien podríamos agradecérselo con una muy fuerte ofrenda. Aleluya. Oremos al Señor.